Bueno, tuve que interrumpir el vídeo porque se me quedaba sin batería el portátil. Vamos con la pregunta número 8. Un temporizador a la desconexión es aquel que, pues vamos a ver, activa su salida pasado un tiempo desde la alimentación de entrada y desactiva la salida pasado un tiempo del corte de la alimentación de entrada. Esta no, porque el temporizador a la conexión sabemos que la salida se activa con retardo en la conexión, pero no con retardo en la desconexión, solo es en la conexión. Entonces, el retardo en la conexión es esto, que activa su salida pasado un tiempo desde la alimentación de la entrada. Pero aquí debería de decir y desactiva la salida en el mismo momento en que se produce el corto de la alimentación de la entrada. Entonces vamos a seguir viendo, activa su salida pasado un tiempo de la alimentación de la entrada y desactiva la salida en el momento que se corta la alimentación de la entrada. Esta es la correcta. La opción C dice, activa su salida en el momento que se alimenta la entrada y desactiva la salida en el momento del corte de la alimentación. Aquí no habría temporización ninguna si se conecta en el momento que se activa la entrada y se desconecta en el momento que se le corta la alimentación a la entrada. Esto sería el caso de un contacto no temporizado, el caso de un contacto de un contactor. Bien, y por último, su salida, activa su salida en el momento que se alimenta la entrada y desactiva la salida pasado un tiempo del corte de la alimentación de entrada. Este sería un temporizador a la desconexión, ya que cuando se produce la conexión, el contacto se activa en ese mismo momento, pero en la desconexión, cuando la salida se va a desactivar pasado un tiempo del corte de la alimentación de entrada, es decir, pasado un tiempo de desconectada la entrada, se desconecta la salida. Entonces este sería un temporizador con retardo a la desconexión. Pero aquí el que pregunta es a la conexión. Así que entonces vamos con la siguiente pregunta. Bueno, aquí esto es una pregunta que casi todos la hicieron más o menos bien, salvo pequeños fallos. Pero nada, esto simplemente es recordar este dibujito que está aquí. A ver, era por aquí arriba. Eran elementos de accionamiento electromecánicos, que eran todos estos, que estaba el pedal, estaba el interruptor de tipo palanca, estaba el tirador, está el presostato y está el interruptor de flotador. Bueno, la pregunta tiene que ver con estos cuatro. Pues nada, ¿este qué es? Pues es un interruptor con un palo largo, con una palanca, con un brazo, como queramos decirle. ¿Vale? El sensor de tirador, ¿qué es? Pues como si fuera un pulsador que se acciona al tirar mediante un tirador que normalmente es cuelga largo. Entonces es como un pulsador accionado a cierta distancia mediante un cordón o un tirador. ¿Vale? Y el presostato, pues es un elemento que funciona por presión, que abre y cierra de acuerdo con la presión que recibe por un conducto. Y por ese conducto, ¿qué va a venir? Pues puede ser agua o puede ser aire, pero tiene que ser algún elemento sometido a presión. Y el otro que es un interruptor de tipo flotador. ¿Por qué? Porque cuando el nivel de agua sube, lo que estaba aquí colgando empieza a flotar y al flotar cambia la posición. En vez de estar vertical como estaba cuando no había agua, cuando se empieza a llenar se pone en posición horizontal. Entonces, al cambiar su posición, cambia o activa el estado de sus contactos. Aquí están los símbolos, que también uno se los debe de saber porque, bueno, no he puesto ejemplos, preguntas con dibujos, pero si hubiera preguntas con dibujos, pues también es importante saberse los dibujos. Entonces vamos a la pregunta, recordando esto, y decimos, ¿interruptor de flotador cuál es? Pues hemos dicho que aquel que cambia el estado. Dice, es un pulsador que se acciona a distancia con un cordón. No, este es el tirador. Es un sensor utilizado en sistemas hidráulicos o de aire, con líquidos o con aire.
Pues sí, ese no, ese es el presostato. ¿Es un interruptor con un brazo? No, tampoco. Ese es el interruptor de palanca. ¿Se acciona al cambiar su posición de vertical a horizontal? Sí, ese es el interruptor de flotador. Al flotar, empieza a flotar y queda tumbado y cambiado su posición y se cierra el contacto. Bueno, pues no, ya hemos dicho, contestado todas. El tirador sería aquel que tiene, es un pulsador que se acciona a cierta distancia con un cordón. El interruptor de palanca, pues ya hemos dicho también, lo mismo con un brazo o con un palo, o como queramos decirle. Y el presostato, pues un elemento que se acciona en sistemas hidráulicos o de aire comprimido por presión. Pues entonces sería este. Vale, ya está. Siguiente pregunta. Un contacto de una seta de emergencia que tiene contacto único, ¿cómo estaría numerado? A ver, pues sabemos que los contactos abiertos, normalmente abiertos, acaban en 3-4. Y los contactos normalmente cerrados acaban en 1-2. Pero entonces la seta, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que es de un solo contacto. Si tuviera dos contactos, pues bueno, obtendría, por ejemplo, un 11-12 y un 23-24. O un 13-14 y un 21-22 si tuviera contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. Pero aquí dice que solo tiene un contacto. Y ahora pensemos, si solamente tiene un contacto, ¿para qué se utiliza una seta de emergencia? ¿Para arrancar o para parar? Pues para parar. Y los elementos de parada, ¿qué se utilizan? ¿Contactos abiertos o contactos cerrados? Pues me dirán, contactos cerrados. Entonces, si solo tiene un único contacto y que tiene que ser de parar, es un contacto normalmente cerrado. Y si es un normalmente cerrado, acabará en 3-4. Entonces, ¿qué opciones me quedan? La 13-14 y la 23-24. Pero si es para que fuera 23-24, tendría que haber un primer contacto, que podría ser... Perdón, estoy liándome. Si es un contacto normalmente cerrado, acaba en 1-2. Ojo, yo creo que lo he dicho al revés. Normalmente cerrado acaba en 1-2. Entonces podría ser 21-22 o 11-12. Pero como solamente tiene un único contacto, pues será 11-12, no 21-22, porque si fuera 21-22 habría un contacto anterior, pero no, solamente hay un contacto. Bueno, creo que la seta que ustedes tenían en el taller, muchos de ellas ponía simplemente 1 y 2. Esta sería la respuesta. 13-14 sería contacto normalmente abierto y claro, una seta de emergencia lo que se utiliza no es el contacto normalmente abierto, se utiliza el contacto normalmente cerrado. Igualmente 23-24. Entonces la pregunta correcta es esta. 11-12, que acaba en 1-2, contacto normalmente cerrado, y es 11-12 porque es el único contacto que tiene esta seta de emergencia. Bueno, enrollo un poquito, pero creo que quede claro. Y perdonen cuando a veces me confundí, que creo que dije que 13-14 era normalmente cerrado. 13-14 es normalmente abierto. Venga, vale. Sería 11-12 normalmente cerrado, el único contacto. Bien. Si en la entrada de un autómata tenemos conectado un pulsador normalmente cerrado para producir una parada de un aparato, en el programa del autómata, ¿a dónde llevamos esta señal? ¿Y qué haremos con ella? Bueno, pues dice, las respuestas son a la pata de reset. Eso de la pata de reset es correcto, porque el reset es la parada. Entonces esa señal de parada tiene que ir a la pata de reset. Pero claro, tengo dos opciones. A la pata de reset del biestable o a la pata del reset del biestable negando el conector. Vale, pues tiene que ser una de esas dos. Pero recordamos ahora qué es lo que teníamos que hacer con las señales que vienen de un contacto normalmente cerrado cuando hacemos el programa en el logo. Pues era esto. Se me está abriendo otra vez el ojo. Bien, no importa. Vale, pues entonces vamos a poner el relé autoenclavador. Vamos a poner la entrada.
Una para producir la parada y otra para producir el marcha. Bueno, estamos hablando de esta de parada. Bien, si esto aquí en simulación, que tenemos que poner lo que va fuera, lo que está conectado fuera a la entrada del logo, dice que es un pulsador o un elemento que tiene contacto normalmente cerrado y lo vamos a usar para parar. ¿Qué pasa si simplemente se hace esto, se lleva al reset? Pues que aquí se está produciendo un reset continuamente y no es el caso. El reset se tiene que producir al pulsar y al pulsar el pulsador que está fuera, que es este, bueno, vamos a ponerlo aquí, yo lo estoy pulsando fuera externamente y se me cortaría la alimentación de esa entrada del logo porque es un contacto normalmente cerrado y al pulsarlo corto. Entonces, este funcionamiento es incorrecto porque se está produciendo un reset continuamente. Voy a conectar la entrada también. Vale, entonces ven que yo no puedo arrancar. No puedo arrancar. La salida nunca se activa. La salida nunca se activa. Nunca se activa porque está dando continuamente un reset. ¿Por qué? Porque esto es un contacto normalmente cerrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Negar el conector. Ahora ya no tengo un reset continuamente. Solamente voy a tener un reset en el momento en que pulse el pulsador. En el momento que pulse el pulsador, voy a tener aquí un 0 y este 0 negado es un 1. Fíjense al pulsar. Se corta la entrada por la entrada 2, no entra corriente porque el contacto se ha quedado abierto. Y tenemos que eso llega negado a la entrada del reset del relé autoenclavador. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta sería, se llevaría el reset sí, pero negando el conector, la entrada del reset del relé autoenclavador. Aquí pulsamos marcha, queda activado, aquí pulso el bueno, esto tendría que ser pulsador, se ha quedado activado y aquí pulsamos el reset y se le produce el reset. Entonces la respuesta correcta es, la llevaremos a la pata del reset del biestable o relé autoenclavador negando este conector porque es un contacto normalmente cerrado. Vamos a la siguiente pregunta, ya la última. Interruptores de posición. ¿Qué son los interruptores de posición? Los interruptores de posición no son sino interruptores de posición, no son sino los finales de carrera, es otro nombre que se le da a los finales de carrera. Podría haber dicho los finales de carrera son, o los interruptores de posición son. Bueno, pues dice los interruptores de posición a finales de carrera, ¿qué opciones tengo? Son, o vamos a decir, no dice son, dice 2 puntos. Detectan objetos por contacto físico. Pues correcto, porque los objetos, un final de carrera, detecta el objeto cuando el objeto toca. Como podemos ver, tenemos diferentes sistemas que son unas levas, estas roditas, esta varillita, ¿cómo se llame? Pues todo esto, ¿no? Siempre que se produce el contacto mecánico o físico entre la leva o la varillita y el objeto, pues se va a producir el accionamiento. Funciona por contacto físico. ¿Detectan objetos sin contacto físico? Nada, para nada. Mientras no haya contacto físico no se detecta. ¿Detecta objetos no metálicos? No, detecta cualquier cosa que toque ahí, ya sea metálico, madera, plástico, cualquier cosa que accione, entonces está incorrecta. Y la de objetos metálicos también. O sea que nada, detector, interruptor de posición, final de carrera, funcionan por contacto físico. Bueno, pues ya está el test, ya están todas las preguntas. Creo que no eran tan difíciles, ¿eh? Así que espero que cuando ponga otro test de este tipo, pues lo hagan mucho mejor. Bueno, ya que tenemos el documento abierto, pues bueno, vamos a dar una visión general. Finales de carrera.
accionamiento mecánico, se llaman también interruptores de posición. Y el hecho de que sean mecánicos, pues se le puede decir que son elementos electromecánicos. Todos los elementos electromecánicos no son de estado sólido, funcionan por acción mecánica, por contacto físico. Y los sensores de proximidad son los que no tienen contacto físico, que también se llaman de estado sólido, ya que no hay movimiento, ¿no? Proximidad o estado sólido son lo mismo, son todos los sensores que no sean electromecánicos, que detectan los objetos sin que llegue a haber un contacto físico. Bien, entonces estos serían los de estado sólido, que pueden ser luego, en su forma de conectar, pueden ser a dos hilos. A dos hilos sería esto. Esto que vemos aquí es una bobina de un contactor. Entonces este sensor de dos hilos simplemente va en serie. Entonces se comporta como un interruptor, o abre o cierra. Puede ser de contacto normalmente abierto o contacto normalmente cerrado. Pero son dos, va en serie con la bobina. Entonces el circuito es muy sencillo. Luego aquí hay otros elementos que llevan una unidad de accionamiento, es decir, que directamente no son capaces de conectar la bobina como este, sino hay que darle la señal a una unidad de accionamiento que procesa esta información de este sensor, y este elemento es el que conecta la bobina del relé o del contactor. Bien, tenemos el símbolo general de detector de proximidad es este, con este cuadradito, este o rombo, vamos a decir, con estas dos líneas verticales. Este es el símbolo general, este. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el sensor y el contacto. Si fuera es un contacto, un sensor a dos hilos, pues sería esto. Tendríamos el sensor accionando un contacto. Realmente el sensor y el contacto son la misma pieza y es un contacto que va en serie con la bobina. ¿Vale? Luego vienen los sensores fotoeléctricos. Una cosa también de los detectores fotoeléctricos. ¿Funcionan con luz visible o luz invisible? Bueno, puede ser visible o invisible. Puede ser que se vea ese haz de luz saliendo o puede ser que no se vea. Si vemos un sensor del que no sale el haz de luz, no quiere decir que no funciona. Quiere decir que puede ser de luz infrarroja y no se ve. Siempre tiene que haber un emisor y un receptor. Ese emisor y el receptor pueden ir en el mismo aparato, o pueden ir separados, el emisor por un lado y el receptor por el otro. Bueno, pues hay diferentes tipos. Aquí esto parece que tiene emisor-receptor, este podría ser un emisor o también emisor-receptor en ambos. Bueno, pues ahora sí, el emisor y el receptor van separados, es un sensor de barrera. Si el emisor y el receptor van juntos, puede ser un sensor de proximidad o puede ser un sensor de tipo reflex. Ya comentamos antes, pues eso que cómo funcionan, ¿no? Aquí cuando se interrumpe el haz, pues detecta el objeto. Aquí cuando se interrumpe el haz, el reflex, que lleva espejo, pues detecta el objeto. Y aquí cuando llega el haz de luz al receptor, es que se ha reflejado en el objeto y es cuando ha detectado el objeto. El símbolo del emisor es un fotodiodo, un diodo, o algo así como un LED. No vamos a decir fotodiodo, es más un LED de tipo de luz o tipo láser o de tipo fotoeléctrico. ¿Vale? Y el receptor, pues es un fototransistor. ¿Vale? Esos son términos, cuestiones de electrónica. Por eso si en un dibujito veo como el dibujo de un transistor, este es el receptor. Si veo el dibujito como un diodo, este es el emisor. Si veo un diodo y un transistor, es que en este objeto está metido el emisor y el receptor. Entonces este sería el que detecta el objeto, aquí está el objeto y lo detecta, y aquí este es el reflex, que aquí está el reflector. O sea, esta es la simbología. Luego tenemos los detectores inductivos. Bueno,
La mayoría de los detectores son a 3 hilos. Ahí vimos que podían ser a 2 hilos, pero más bien suelen ser a 3 hilos. Pero no podemos decir que los detectores de estado sólido o de proximidad, sólido proximidad, que es lo mismo, sean a 3 hilos, pueden ser también a 2. No podemos hacer esa afirmación, aunque muchas veces sean a 3. Aquí tengo un receptor, pues esto parecen detectores inductivos, suelen ser verdes o azul. Sin embargo, los detectores capacitivos suelen ser blancos. Si no es por el color, no sabríamos decir de qué es, de qué tipo es, pero bueno, también habría que ver las indicaciones que aparecen ahí, me dirán si es inductivo o capacitivo. Este es el símbolo del capacitivo, porque el símbolo del condensador, capacitivo, y el símbolo de la bobina, inductivo. Los inductivos detectan metales inductivos, detectan objetos y material metálico. Su radio de acción es reducido, no superan los 6 centímetros. Y en los capacitivos, pues similarmente, pero estos ya en vez de detectar elementos metálicos, detectan cualquier tipo de material, metales, madera, plástico, vidrio, etc. Bueno, pues vemos el símbolo, el agua, el líquido, en una aplicación detector capacitivo para detectar niveles en un depósito. Bien. Luego están los ultrasónicos. Los ultrasónicos emiten una especie de sonido no audible, por eso se llama ultrasónico, por encima son frecuencias más altas que las del sonido audible, y entonces llegan y se reciben, emiten y reciben, ¿no? Entonces, bueno, estos tienen un campo de acción, como dice aquí, una zona de trabajo, un alcance mínimo, un alcance máximo y un ángulo, zona de cobertura. Entonces, siempre que entra un objeto en esta zona de cobertura, detectan que algo chocó aquí y volvió el sonido fuera de tiempo, entonces ya detecta que hay un objeto. Tienen esta apariencia, dos círculos, uno en otro, y volvemos aquí a lo mismo. Si fueran de 2 hilos, va en serie con la carga. ¿Quién es la carga? Pues la bobina de un relé. Luego ese relé tendrá un contacto auxiliar, y ese contacto auxiliar irá pues en el correspondiente circuito. Aunque también es cierto que estos sensores, tanto los de 2 hilos como los de 3 hilos, pues también se pueden conectar directamente a la entrada de un autómata programable. Es decir, yo podría poner directamente a la entrada del logo la salida del sensor. Es decir, esto estaría, por ejemplo, puesto a positivo, y esto, en vez de ir a la carga, que es la bobina del contactor, iría puesto directamente a la entrada del autómata programable. Se puede. Tenemos aquí diferentes ejemplos, que si este es de corriente continua, este es de alterna y continua. Habría que ver en cada caso pues cómo se va a conectar eso, ¿no? Si es un autómata programable, pues puede ser que tenga entradas de alterna o puede ser como que no. O sea, dependiendo, pues habría que usar también un tipo de sensor u otro. Siempre hay que tener la tensión en cuenta, la tensión de alimentación con la que puede trabajar el sensor. Si es continua, alterna y cuántos voltios. Y luego tenemos, bueno, aquí sería el ejemplo, ¿no? Lo que dijimos, en serie, la carga con el sensor. La carga, ¿quién es? La bobina de un pequeño contactor. ¿Y dónde tendríamos la señal? Pues bueno, cuando esto se active, me va a conectar la bobina del contactor y se me va a cerrar el contacto. Pues ese contacto que tenemos aquí, es un contacto normalmente abierto, pues sería la señal. De ahí sacaríamos la señal para el automatismo. Sería como un contacto, como si fuera un pulsador que va a producir un arranque o una parada o lo que sea. Entonces esto también podría ir conectado, este contacto, a la entrada del autómata programable. Luego vienen los sensores a 3 hilos. Volvemos a enfatizar. Los sensores de estado sólido pueden ser a 2 hilos, como acabamos de ver ahora, o a 3 hilos.
Si son a 3 hilos, llevan alimentación, un positivo y un negativo, y llevan una salida que es la pata de control o donde da la señal. Entonces por aquí iría a la carga. Entonces hay unas preguntas que pusimos. Pues es que me parece que no sé si la contestamos. Había una pregunta que era la de... vuelvo... Vale, ya lo tengo cerrado. Había una pregunta que decía si en un sensor NPN, como este, decía así, cómo se conectaba la carga. Y decía, se conecta al positivo, se conecta al negativo. Pues bueno, se conecta al positivo. El NPN, recuerden que NPN, para recordarlo, significa que le corta el negativo a la carga. NPN, N. La primera letra es una N, entonces le corta el negativo. Si le corta el negativo, la bobina era conectada directamente al positivo. En cambio, un sensor de tipo PNP le corta el positivo a la carga. Entonces la bobina va conectada directamente al negativo. Pues entonces esa pregunta también creo que estaba en el test, o no sé si salió o está preparada para otro día. Bueno, elemento, nada, esto, ya, nada, pues eso es lo que hemos dicho. Lo que tenían que estudiarse eran estos apuntes, las puertas, que ya también pues saben que la AND, la OR, la NAND y la NOR. La AND tiene que tener todas las entradas activadas para dar un 1. En el resto de los casos da un 0. La OR pues, da un 1 cuando alguna de las entradas esté en 1. Entonces por esto es una I y esta es una O con respecto a que se cumpla alguna de las condiciones de entrada, que la A esté activada o que la B esté activada. Aquí están activadas las dos, pues también se cumple la condición. Es una función OR. Y la NAND, pues es lo contrario de la AND, va a dar siempre lo contrario de la AND, la NOR lo contrario de la OR. Bueno, espero que este vídeo pues les ayude. Y nada, sigan intentando hacer las actividades, los ejercicios que les mandé a hacer con el logo, los que no lo han hecho. Y intentaré mandar más ayudas para que sean capaces de hacerlo por ustedes mismos. Y bueno, ya vamos a ver que también creo que voy a poner algunos ejercicios de contactores para seguir trabajando con ello. Y no nos olvidemos de ello. Bueno, pues nada, saludos. Espero que estén bien todos, a pesar de cómo está la situación. Venga, hasta pronto.